que una vez más podamos palpar, ver tu gloria, Señor. Y aún envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, un capítulo muy conocido, el capítulo 11. Libro de Hebreos, o la epístola pues a los Hebreos, capítulo 11, verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor, no sé si lo quiere leer conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca con que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Después, hermanos, de haberles presentado el escritor a los hebreos, haberles presentado a Jesucristo, es decir, de su origen divino y de su profesión, ahora, hermanos, se exhorta o les exhorta a tener fe. Es decir, hermanos, que creyeran en la verdad de Cristo según las Escrituras. Escrituras que nos hablan y nos revelan precisamente la verdad de Dios. También estudiamos donde se hizo una extensa advertencia sobre la incredulidad y apostasía. Ese es el cuadro, hermano, hasta donde hemos llegado de la presentación de este libro, que la idea era precisamente revelar con todo el origen y la profesión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en ese capítulo que hemos leído, capítulo 11, enseña el significado de la fe, el significado de creerle a Dios, con ejemplos de personajes que hemos leído aquí, algunos, de los cuales dice ahí, hermanos, en el verso 2, alcanzaron buen testimonio, dice. Es decir, que tenemos ejemplo de personas que en su momento enfrentaron situaciones difíciles, pero sobre esas situaciones difíciles confiaron en Dios, hermanos, y nos atestiguan a nosotros la realidad, hermanos, de Dios. Ellos le creyeron completamente.
Por eso aquí, en primer lugar, se habla, hermanos, de las virtudes de la fe. Y en base a esto, hermanos, diríamos la fe que transforma la vida de los hombres. Sabemos, hermanos, que ese cambio que trae la fe en el Hijo de Dios, no estamos hablando de cualquier fe, ¿va? No es asunto de tener fe en el caballo, en el ratón, en los chanchos, hermano, o cualquier otra cosa, sino fe en la verdad de Dios revelado a través de su palabra, ¿verdad? Porque ahora se habla de la fe, pero le meten un montón de confía en usted mismo, ¿verdad? Crea en usted mismo. Usted es un triunfador, usted es un personaje exitoso, y le comienzan a subir la chimbomba, ¿verdad? Y aquel lo cree hasta que explota y se mira en la miseria, ¿verdad? Como el pavo real, ya lo hemos dicho, hermanos, la soberbia de ese animal cuando extiende, hermanos, la cola, sus plumas, hasta se escucha una explosión, hermanos, y extiende aquello. Entonces aquí no es asunto que usted es el campeón, aquí no es asunto que usted es la mamá de Tarzán, que no llega ni a mamá de Chita, pero no se trata así, se trata de la verdad de Dios y el poder que tiene Dios, hermanos, de transformar la vida del hombre, que sin Dios el hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso está, hermano, ya no solamente a través de las escrituras, sino a través de la misma historia. El hombre ha fracasado porque cayó bajo la esclavitud del pecado. Y por muchas situaciones nuevas que aparezcan, filosofía, religiones, lo que quieran meterse, hermanos, siempre termina en un fracaso. De lo contrario, no hubiese necesidad de un sacrificio, la cual anuncia aquí, y por eso tuvo buen testimonio el caso, hermanos, de Abel, del sacrificio, comenzando así a anunciar, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario, hermanos, para poder rescatar al hombre precisamente. Sin ese sacrificio no hay perdón de pecados, eso es lo que dice la Escritura. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Perdón significa, hermanos, que se le da a la persona la oportunidad de una nueva vida, de empezar de nuevo. Tomaré tus rebeliones y los echaré en lo más profundo de la mar y jamás me acordaré de ellos. Nosotros perdonamos, pero, ¿verdad? Te perdono, pero no te me acerques. Te perdono, pero ni me volvás a ver. Eso no es perdón, ¿verdad? Dios no es así. Y el amor de Él es tan, y sobrepasó todos los límites, dándonos a nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Entonces este es el cuadro pues que tenemos aquí. Vamos a entrar a los detalles. Como dijimos, el verso 1 dice ahí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se nos habla de dos virtudes o cualidades, serían dos cualidades de la fe, cualidades que no pueden estar ajenas a esta fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice certeza y convicción. Certeza, hermanos, en el sentido del conocimiento seguro. Conocimiento seguro, claro, que se tiene de algo o de alguien, en este caso de Dios, que hace que podamos actuar, que podamos tomar decisiones sin vacilar. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, ahí tenemos un ejemplo
de decisión. Jesús venía caminando sobre las aguas. Los discípulos tienen temor, pensaron que era un fantasma. Jesús les dice: no tengan temor, soy yo. Entonces Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y para ir hacia donde él tenía que caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Quieto, quieto, hay que ser prudente, te vas a volver loco. La cosa con Dios no es así de, no, cálmate, pero no, vení pues. Eso le digo, ven. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ven. Y aquel hombre baja y camina, y dice claramente que caminó sobre las aguas, ¿verdad? Lo demás, olvídese. Después se hundió. Cuando vio que venía una ola sobre él, tuvo temor, se hundió. Pero usted sabe, pues, hermanos, que con Jesús no hay pérdidas. Inmediatamente lo sacó del agua. Pero sí caminó sobre las aguas, porque tuvo fe en el Señor Jesucristo. No fue en, como ahora, que mezclan esa filosofía, esa religiosidad, ¿eh? De creer en Jesucristo. Tú puedes, tú eres el campeón de quererle meter, hermano, a la persona algo que eso está bueno para vender. Yo me acuerdo que eso en los 70, en los 80 todavía eran lo que le daban a los vendedores de enciclopedia, ¿verdad? Para que se animaran y que fueran seguros que les iban a meter, como sean, hermanos, ¿qué dije? Las enciclopedias, pues, a los, ¿verdad? Marketing, no sé cómo le llaman a eso, y ahora lo hacen en las iglesias. Tengan cuidado, es la fe en Dios, ¿verdad? Aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va fortaleciendo, ¿verdad? No es fe en usted, es fe en Dios. Como lo dijo Moisés. Moisés le dice: si tú vas delante de nosotros, yo iré, pero si no, yo no voy. Eso es fe. No es asunto que Moisés le dijo: qué bárbaro, a buen palo te arrimaste, ¿verdad? Porque la gente cree que Dios los necesita. Ese es el problema. Y hay cristianos que actúan como que si Dios los necesita, y que si ellos se van, hermano, esto se viene, se destruye, ¿verdad? Están equivocados. Esto se destruiría si Dios se fuera. Ahí sí nos llevó a todos la trampa. Amén. Entonces aquí se hablan de esas dos cualidades. Certeza es el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Crea lo que dice la palabra de Él. Eso es fe. Tener certeza, no ponerse ahí: y creó Dios los cielos y la tierra. Será. Más si está en la universidad, ¿va? Que le dicen ahí que usted viene de, que su abuelo fue mono o no sé qué, simio, no sé qué, pues. Entonces poner ahí en duda, ¿va? De creerle a la ciencia que usted viene de una bestia y pues se comporta como una bestia, o realmente viene de Dios y hay que actuar con justicia, ser justo, ¿verdad? No, pues sí, el mono es una bestia. Yo no le hallo otra cosa al mono, ¿verdad? Pero bien. Y luego dice: convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es decir, creo en Dios, pero yo no lo veo. Cuando Pedro, hermano, le escribió a una de las iglesias, los hermanos de la iglesia, pues le dijeron: bueno, el problema es que ustedes, hablando de Pedro y los discípulos, le vieron, caminaron con él y vieron sus milagros. Nosotros no. Entonces Pedro le responde: eso es lo maravilloso de ustedes, que sin haberle visto, han creído en él, le siguen, le sirven y le aman. Eso es fe. La convicción, ¿qué? De lo que no se ve.
Creámosle a su palabra. Por eso Jesús dijo, si no os hacéis como niños, si no os hacéis como niños, no tendrán parte conmigo. Lo que usted le diga a su hijo, niño, no al adolescente, ese ya no le cree, pero ni empersinado. Pero el niño no por su ignorancia, sino por, ¿qué? Su inocencia. Inocencia no es equivalente a ignorancia, no se equivoque. Si no os hacéis como niños, no tienen parte conmigo. Y estos hombres le creyeron así a Dios, como niños, lea. Y usted le va a dar, a veces le da hasta risa el comportamiento de todos ellos, aún en el Antiguo Testamento de Moisés. Siempre se me viene a la memoria cuando él le cree a Dios y le dice al Señor, con esa vara vas a liberar al pueblo de Israel. Y el hombre agarra la vara como ustedes y se va, y se lo llevó Judas, porque le dijo, deje ir a mi pueblo. ¿Y quién es tu Dios? ¿A dónde está? Y le dice a Aarón, tira la vara, la que agarré yo, le dice, y la tira, se convierte en serpiente. Y aquel tenía sus brujos ahí, su ministro, Omnes y Fines, dice la escritura en el Nuevo Testamento, por si no sabía. Y les ordena Faraón y sacan 2 serpientes. ¿Ah? Aquel saca una, aquel le saca 2. Aunque la serpiente pues se comió a las 2 que sacaron, pero imitaron el milagro. Y salió humillado de ahí. Lo humilló. Y aquel hombre salió humillado y a clamarle a Dios y le dice, Señor, pues si tú me enviaste. No, ahora sí dice, ve. Y vuelve a agarrar la vara y va el hombre y sale más humillado todavía. Ya siente como que estaban jugando con él, a punto de tirar la toalla. Pues el Señor le dice, ve ahora, le dice, que yo te mando. Y vuelve a agarrar la vara del hombre y lo vuelven a humillar. Eran como niños. Nosotros no, hermano. Si le creemos una vez, 2 veces, no, papito, ya te conozco. ¿Ah? Hasta sus hijos, cuando están niños, le creen. ¿Ah? Le creen. ¿De dónde ven mi papá? Ahorita vengo a reunirme aquí con los gobernantes. Ay, el niño, y se los cuenta hasta los compañeros. Ay, mi papá, y son mentiras. Claro, él va creciendo, ya llega a la adolescencia, no le cree, pero ni misa, ni persinado, ni nada, ¿verdad? Pero como niños, el Señor quiere que nos comportemos, ¿verdad? Con una sencillez a través de su palabra. Y como dijimos, la palabra de Dios es viva y eficaz, actúa en nosotros si lo creemos. Entonces, queridos hermanos, en la convicción habla del convencimiento que se tiene de alguien o de algo, y esto es lo que viene a sustentar la seguridad en nuestros pensamientos, que no da lugar pues a duda, de tal manera que lo que dice y lo que hace, él actúa con seguridad. La gente, hermano, uno de los impactos que recibió del Señor Jesucristo fue que hablaba con autoridad. Y la gente decía, este habla con autoridad, no como los fariseos. Este conoce, aquellos no. Pero este habla como que conoce, y sí conocía, porque había procedido del Padre. Y el creyente tiene que actuar así, de esa manera, no con soberbia. Usted no tiene nada que demostrarle a nada, ni a nadie. No ande inventando lo que no es. Sea lo que usted, pero hace que sí crezca, por favor, ¿verdad? En la fe, a través de la lectura de la palabra, ir creciendo en la fe, porque esto nos va alimentando la fe. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para hacernos entender las Escrituras, y nosotros se la pedimos. Si alguno es falta de sabiduría, pídaselo a Dios, y Él le dará la altura, la anchura y la profundidad, es decir, sin medida. Amén y amén. Entonces se nos habla de estas 2 cualidades. Es pues la fe, certeza
y convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, tenemos testimonio de esta verdad, de estos hombres que le creyeron a Dios y que nos dicen ahora, miren, créanle a Dios, vale la pena. A pesar del sacrificio, a pesar, hermanos, que no fueron comprendidos, como lo vamos a ver aquí. El problema del cristiano cree que, o espera, hermano, que su familia, sus amigos y el mundo le aplauda y le digan, te felicito porque eres cristiano. No, el cristiano es incomprendido porque hace cosas, hermano, contra la corriente. Eso es lo que dice Pedro. Para la gente, nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Es como que usted en un río, usted va tranquilo y mire que uno que viene contra la corriente. ¿Qué diría usted? ¡Hey, estás loco, es para allá! Y él va contra la corriente, como hace un pez. Hay un pez que va contra la corriente para ir a depositar. ¿Quién? El salmón, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero si usted dice que el salmón, le voy a creer. ¿Verdad? Pero dejemos en paz a los salmones y sigamos aquí. Verso 3. Por la fe. Por la fe. Aquí viene la aplicación de lo que es la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es tremendo, hermano. Lo que es la verdad de Dios a través de las cosas que vemos. En Génesis 1:1, hermano, cuando se habla de Dios, se da por hecho de que Dios ya existe. No hay explicación, no se explica de a dónde vino, no se explica su origen, no se explica si nació o no nació, sino que da por hecho que es Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la verdad. No le busque, como dicen, otra pata al caballo, ¿verdad? Solo tiene 4. Se da por hecho. Miren, hermano, yo me acuerdo, yo se los he dicho, esas confrontaciones con gente, hermanos, que no creen en Dios y se manejan libros de grandes escritores ateos y me decía, esta es la realidad, y me leía pasajes del libro que él leía, pero lo que se capta ahí es que esto es presunción. Es decir, ni el mismo escritor está seguro de lo que está diciendo. Y dice, presuntamente, dice, la religión salió de esto. Presuntamente dice esto es presunción, no hay una seguridad. Pero cuando usted lee la escritura no dice, y tal vez si es verdad que existía Dios, entonces Él hizo los cielos y la tierra. Presuntamente hubo alguien llamado Abraham que le creyó y de ahí vino la nación hebrea. Y posiblemente, tal vez, quizás, no sé, de ahí salió el pueblo de Israel. Dicen, a mí no me lo crean. No, todo es con seguridad. Abraham estaba perdido igual que nosotros. Era idólatra, era hijo del diablo. Adoraba demonios. No, ya en la realidad, adoraba demonios. Él estaba en Ur de los Caldeos, era una ciudad de Babilonia, donde se adoraban todos los dioses. Y se adoraba, hermano, al dios Sol, que se refiere precisamente a Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Y la gente lo llegó a poner como un dios cuando muere. Esa era, hermano, la creencia, la idolatría que había. Pero de ahí vino la voz de Dios a ese hombre: sal de tu parentela, de tu lugar, y te daré una tierra en la cual vas a ser, tu simiente va a ser bendita para todas las naciones. Y aquel hombre creyó, convenció a su hermano y convenció a su tata, a la esposa, y salieron, y en medio camino muere el tata. Entonces el hermano se regresa
no le miró objetivo, y como el llamado era él, no ellos, pero le sigue su sobrino Lot. Entonces se dan toda esa seguridad. Usted lo que va a leer es eso, lo que Dios, la obra de Dios en los hombres, el plan que Dios tiene está revelado aquí. Aquí está de a dónde nos sacó y para dónde nos lleva también. El libro de Apocalipsis habla de cosas tremendas para este mundo. Este mundo va a terminar mal, pero los que han sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo, que le han creído a Cristo, el fin de la iglesia, de los creyentes, es glorioso. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y no necesitarán del sol ni de la luna, porque Dios mismo estará ahí. Y Juan dice, hermanos, entonces le conoceremos tal como Él es. Porque mucha gente quiere ver a Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues díganme. No sé. Dicen que el cabello es blanco. No sé. Porque Él es invisible. A Dios, dice la Escritura, nadie le ha visto. Vimos su gloria a través de Jesucristo. Así, nadie le ha visto. Pero es real. Las cosas no están y aparecieron a la pura brava ahí, de la nada. No es así, queridos hermanos. Todo está ordenado, todo. Y por el pecado del hombre que ha dañado la tierra, es que las cosas pasan sus límites, y cuando pasan sus límites, tenga la seguridad que viene el desastre. Los vientos pasan el límite de su velocidad y usted sabe, hay destrucción y muerte. Las aguas pasan sus límites y ya sabe, destrucción y muerte. Donde usted lo quiera ver, el hombre pasa los límites de su orgullo, de su petulancia, y ya sabe también, destrucción y muerte. Donde usted lo quiera ver. Pero aquí hay una realidad. Por la fe entendemos. Eso se le llama, hermanos, precisamente convicción. Estar convencido realmente que Dios creó las cosas. De tal manera que las cosas que fueron hechas, las que se miran, fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Y qué más? Pasemos al otro versículo, el verso 2. Y esto es importante. ¿Qué dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Es decir, tenemos aquí testimonio de personas que nos atestiguan, hermanos, lo que significó para ellos creerle a Dios. Es decir, la experiencia de estos personajes y que vinieron a influir en los demás. Alcanzaron, dice, buen testimonio. No porque eran buenos, no porque hicieron algún mérito, sino porque le creyeron a Dios. Y creyeron y actuaron conforme creyeron. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que si le creemos a Dios, actuemos como tales. Si le creemos. Como se le dijo a Pedro, ven pues, si eres tú, manda que yo vaya a desistir. Ven. No hay problema, Pedro. Si crees, ven. Eso es lo que pide, que nos levantemos, que actuemos. Y comienza pues aquí a darnos testimonio Abel, Enoc y Noé, los antiguos. Es decir, el comienzo de la creación. El verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. ¿Se da cuenta? Daba testimonio por sus ofrendas. Si usted, en vez de estar dando 10 pesos, usted comienza a dar 200, 500, 600 dólares, se los va a llevar Judas, pero a mí me va a ir bien. No está hablando de eso, queridos hermanos. No está hablando de dinero, no está hablando de nada. La fe de este hombre fue el sacrificio que hizo del Cordero
a Dios. Y así anunciando desde el principio la necesidad de un Redentor, de un Mesías, el cual vino después, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando sus padres pecaron, Adán y Eva, para vestirlo como fueron vestidos, Dios vistió a Adán y Eva, los vistió, dice, ¿con qué? Con pieles. ¿Y de dónde Judas salieron esas pieles? Para cubrir su pecado, es decir, su vergüenza. Porque dice que se escondieron cuando Dios le llamó, tenían vergüenza. Y el Señor le dijo, pero ¿quién les ha dicho que están desnudos? Y les dicen, bueno, tenemos vergüenza, por eso se escondieron. Y Dios vistió la desnudez, que es un prototipo del pecado. Y para vestirlos con pieles hubo sacrificio por Adán y por Eva. Entonces, Abel, al presentar ofrenda, bien pudo presentar una ofrenda, si él era ganadero, pues una oveja, cualquier cosa. Pero la fe de él estribó en creerle a Dios y estribó en entender precisamente que se necesitaba tal sacrificio. Lo que ofreció Abel fue un sacrificio y por eso fue mejor la ofrenda de él que la de Caín. No es asunto pues de que Caín, hermano, que era, cultivaba, productor, ¿qué era? Agricultor, gracias. No era de que él, porque que sembró cualquier cosa, pues, ¿qué? Una papaya, y buscó la peor papaya, la más podrida, y se la ofreció al Señor. No está hablando de eso, sino que Abel tenía el testimonio de sus padres cuando pecaron. Y Dios, en vez de matarlos ahí, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, lo que hizo fue cubrirlos, cubrir su pecado, cubrir su vergüenza. La Biblia dice que la vergüenza de los pueblos es el pecado. Hubo derramamiento de sangre. Entonces Abel entendió, hermanos, la necesidad del sacrificio para satisfacer la justicia de Dios, y por eso fue justificado. Es lo que dice ahí claramente. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué? Que era justo, y el que lo declara justo es Dios. Así somos nosotros justificados a través de Jesucristo. En el sacrificio que hizo Jesús, Él tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones. Entonces, los sacrificios que se hacían en los animales, el dueño del animal que era sacrificado ponía sus manos ahí como una señal que este animal iba a cargar la culpa de su maldad y de su pecado, y enfrente de él se sacrificaba el animal para que hiciese conciencia. Y por eso le pedía al Señor lo mejor de los corderos, de los animales, pero se extraviaron, como usted conoce ahí en la Escritura, y llegaron a ofrecer la oveja que no servía, como hacen ustedes, ¿verdad? Lo que no servía, una entrega mediocre. Tienen a Dios en segundo lugar en sus corazones, y no se me hagan los inocentes. Gracias a Dios me quito los lentes, con esto uno mira lejos, mejor me los quito para no pecar. Pero Abel ofreció, hermanos, agarró lo mejor de la oveja. Es decir, tomar lo mejor de la oveja era, hermano, valorar a quién se lo estaba sacrificando. Por eso Dios les dijo a ellos, cuando ellos terminaron sacrificando ovejas enfermas, tuertas, patojas, el Señor le dice, porque no los agarran y se los dan a sus príncipes, désenlos a sus príncipes, a ver si no los matan los príncipes, porque sería como una burla. Hoy no se hace eso, pero yo estoy seguro que la entrega que usted tiene en su trabajo no la tiene así aquí con Dios, ¿verdad que no? Es responsable, digo yo que es responsable con su trabajo,
¿verdad? Usted es el primero que llega a su trabajo. Usted es el último que se va de su trabajo. Usted se preocupa de realizar un buen trabajo en la empresa, ¿verdad? Estoy diciendo pues los buenos trabajadores, pero los demás pues ya sabemos que pues los andan corriendo de todos lados, ¿verdad? Por gusto, solo porque falté. Por eso me corrió, no me entendió. Imagínense cuando piden, hermano, cartas de recomendación, hermano. Ajá. Yo terminé diciéndole a los hermanos cuando me den cartas de recomendación, va pues a la olla, vaya, ayúdeme a mentir. ¿Qué quiere que le ponga ahí de usted, vaya? ¿Verdad? Porque si yo la hago, y lo que voy a poner ahí es irresponsable, vago, desobligado, malcriado, todo. Pero ayúdeme usted pues a mentir. ¿Qué quiere que le ponga, vaya? ¿Ah? Que usted es candidato a papa. Que usted no, hay que ofrecer lo mejor de nuestra vida a Dios. Jóvenes, su juventud a Dios. Désela a Él, hombre. Es algo que yo le agradezco al Señor. Y no es eso de darle gracias a Él a los 18 años. Y hubiese querido más pequeño, pero a los 18 años, claro que sí. Cuando uno comprende, cuando uno ama a Dios y darle lo mejor, y usted puede ir allá, claro que sí. Y cree usted, claro que sí. Porque uno está joven. Puede subir la montaña, claro que sí. Porque uno está joven, pero uno ya a esta edad, si solo esa lomita, hermano, yo sé si la subo, yo termino sacando la lengua ahí arriba. Usted no, usted la brinca, se regresa y la vuelve a brincar, no hace mucho esfuerzo. Dele su juventud. Por eso la Escritura dice, acuérdate de tu Creador, pero no cuando ya no sirvas, sino en los días de tu juventud, que lo tienes todo. Y que eres soltero, eres soltero, hombre, ¿para qué te vas a meter en problemas? Sí, ¿a dónde vas? Porque el que ya se enrola, ya sabe, ¿a dónde va? ¿Para dónde va usted? No va a ir. Sí. El caso del hombre, pues, a veces no dice nada, se va, pero la mujer queda mal. ¿Será cierto que va al grupo este? Ya llama a la hermana. Disculpe, ¿está por ahí? Sí, aquí está. Dice, gracias. ¿Verdad? Porque la hermana le dice, si habla mi esposa, dile que ahí estoy. Pero Abel ofreció mejor sacrificio. Excelente. Para aquellos que preguntan, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Esto es lo que espera de ti. Esto, que le creas. Y si le crees, actúa conforme a tu fe. Eso es lo que espera. Miren, Jesús entró a la ciudad y lo apedrearon. Y tuvieron que salir en carrera con el discipulado. Ya estando en ese lugar como a las 2 horas, dice, volvamos a la ciudad. Por el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? Entonces el discípulo dice, pues si casi nos matan a todos y quiere que regresemos otra vez. Jesús les dijo, ¿acaso dice el día no tiene cuánto? 24 horas el día, dice. El que anda de día no tropieza. Y cuando lo vieron resuelto que iba a regresar a la ciudad, entonces dice el gran filósofo, el gran hombre que meditaba las cosas, el hombre prudente, el hombre que hoy hubiera ganado el premio Nobel por sus pensamientos, el incrédulo de Tomás, ¿verdad? Dijo Santo Tomás el incrédulo, vamos pues con él y muramos. Pero fueron, ¿verdad? En medio de su incredulidad el hombre actuaba. Vamos pues y muramos con él. Así de sencillo.
Después de Abel, se nos habla de quién. Enoc, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para aquellos que creen, hermano, que el rapto de la iglesia es un invento, miren, esto se dio en el comienzo de la creación. Enoc, hermano, fue un hombre que le creyó a Dios, pero no le creyó como nosotros pensamos, que la fe de él era enorme, grande, y que usted no puede alcanzar esa fe que tuvo este hombre, así poderosa y gloriosa, y ya como, hermano, como Hércules, que levantaba las planchas de acero, hermano, gigante, y se las echaba en el lomo y las tiraba como papel, y que rompía las cadenas. No, Jesucristo dijo: si vuestra fe fuese como el grano de una mostaza, que es la más pequeña, la semilla más pequeña, la hortaliza, les diría a esta montaña: arráncate y echa en el mar, y será hecho. No te está pidiendo que tengas una fe, sino creer a Dios sencillamente, como un niño, como el niño. ¿Ya no te acuerdas cuando le creías a tu papá y a tu mamá? ¿Ya no te acuerdas? ¿No te acuerdas que si pasabas el kinder a primer grado te iba a comprar la bicicleta y al final no te la compró? ¿Ah? Ya no se acuerda. Y que en primer grado, hijo, si pasas te voy a comprar el carrito que querés, ¿verdad? De cuerda. Y él lo cree y al final no se lo compra. Pero Dios no miente. Ese es un niño que cree, porque es inocente. Claro, ahora dígaselo a estos bárbaros adolescentes, vio tan loco. Sí, ya no le creen, ¿verdad? Ya lo he dicho, si el papá le dice al niño que él es Superman, se lo cree, se lo cree. Si la mamá le dice que, bueno, no la mamá de Chita, sino, ¿qué? La Mujer Maravilla, se lo cree. Ahora dígaselo al adolescente, a su hijo adolescente, y me cuenta la historia, ¿no? Este hombre, hermano, fue traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Esto sucedió en comienzo de la creación, el primer arrebatamiento. Es que los hombres quieren encontrar la palabra arrebatamiento. El suceso es el mismo. Él fue traspuesto, desapareció. Y lo que se da testimonio aquí es que Dios se lo llevó. El primer hombre que no miró muerte, porque dice que tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Una fe sencilla. Es una fe sencilla, no te está pidiendo que cargues una fe grande. Eso es la filosofía, la religiosidad, la que te mete esos cuentos chinos, cuentos de viejas, leyendas. La Biblia nos habla de una fe sencilla, como la del niño, y como lo creyeron estos hombres. Así. Imagínense, Abraham sale. Y por ahí más abajo vamos a leer ya totalmente cómo fue que creyó ese hombre. Salió sin saber para dónde iba. El Señor solo dijo: sal y te llevaré, le dice, una tierra. Y ahí tu simiente va a ser bendita para todas las naciones. Es decir, va a ser padre de muchedumbre. Y de ti van a salir príncipes, reyes, sacerdotes, naciones. Y sobre todo, de tus lomos ahí nacerá el Hijo de Dios, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. De esa simiente se estaba hablando ahí. De su generación aparecería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es diferente a lo de Moisés. Claramente dice ahí que Dios se escondió, y se habla de una lucha de Satanás con un arcángel, en el sentido pues que Satanás quería que se descubriera dónde estaba el cuerpo de Moisés, para que el pueblo cayera en idolatría. Pero este hombre fue traspuesto, no vio muerte, se lo llevó el Señor. Traspuesto es que estaba aquí y apareció en otro lugar, en este caso con Dios. Es decir, aquí nos están dando testimonio Abel, Enoc, y por último, el verso 7, ¿quién? Noé. Noé es, hermanos, como un eslabón entre la creación y que empezaba un nuevo mundo. Es decir, ahí ya entra, hermanos, lo que son los tratos de Dios. No sé, la palabra se me va, los tratos de Dios con los hombres, ¿verdad? Entonces dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero también de la justicia, que viene por la fe, pero entendamos, por la fe en Dios. Amén. Va. ¿Qué está diciendo aquí? Dios le anuncia a Noé que iban a caer cataratas de agua, de arriba. Hasta Noé no había lluvia, sino que la Escritura dice que la tierra era regada por un vapor que subía y regaba la tierra, como neblina. Pero no es que llovía. Dice Pedro que anunció Noé lo que venía. Fue pregonero, dice la Escritura. Eso quiere decir que Noé hacía el arca y anunciaba que venía. Ahora, obviamente, nadie le creyó cuando les decía que Dios iba a hacer caer agua de arriba y que iba a llenar la tierra y la iba a destruir. Nadie le creyó eso. Agua, o sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Se va a levantar el mar? No. Hoy sabemos cómo se dan eso, cómo se dan esas lluvias. Pero aquí no se conocía eso. Pero Noé le creyó. No se puso ahí. Espérame. ¿Quieres que haga un arca grande suficiente para meter los animales, verdad? O sea, todo, pues, la gente. Pero lo que yo no me explico es, Señor, ¿verdad? Lo que yo no me explico es, ¿y cómo vas a hacer subir el agua para que caiga? No, le creyó y comenzó a hacer el arca. Obviamente la familia lo miraban raro, y cuando miraban al viejito, bueno, me acuerdo pues del hermano cuando se encaramaba, cuando estábamos construyendo la iglesia, apareció el hijo y le dijo: papá, te van a matar. Entonces el hijo subía a terminar ahí. Entonces yo me imagino que los hijos ayudaron, porque el viejo miraban que se subía a esos peldaños: viejito, te vas a matar. Entonces ni modo, tuvieron que participar en hacer, hermanos, esa arca. Lo creyó y lo pregonaba. Llegó a la multitud a decir: ¿por qué estás haciendo eso? Viene destrucción. El pecado ha llegado, la maldad de los hombres hasta lo sumo, y Dios va a destruir esto. No le creía. Por eso le dije al principio, el cristiano real, verdadero, entienda, no va a ser comprendido ni por su familia, ni por sus amigos, ni por el mundo. Si a usted lo comprenden y le aplauden a usted, algo anda mal ahí. Jesucristo lo dijo claramente: si el mundo me aborreció a mí, lo van a aborrecer también a ustedes.
¿Nos mintió el Señor Jesucristo? Porque hoy le aplauden. Hoy son escuchados los grandes doctores de la fe, de la cristiandad, y los grandes cantantes, hermanos, que cuando les preguntan se avergüenzan de decir que son inspirados por Dios y que son para los cristianos y que es para adorar a Dios, sino que lo dan como que si es para entretenimiento. No, esto es para todo el mundo, para todo el mundo, no. Es que la alabanza, hermano, no es para el mundo, ni es para el creyente, no es ni para usted ni para mí. No, no es para que estemos ahí y que el cantante nos, como un encantador, comience, hermanos, a elevarnos, ¿verdad? Ahí y cantar y todo, y gritar como hacen ahora, que se ponen de pie y gritan y todo, y es que ya casi, hermano, si echan humo, yo miro ahí ahora hasta humo, luces y todo eso, ¿verdad? Y se ha descubierto de cantantes, hermanos, que de verdad le jalan, y son sus estrellas, cristianos, porque usted los escucha, son sus estrellas. Porque ustedes también ya perdieron la brújula, ya no pueden hacer diferencia entre lo espiritual y lo mundano. Discernimiento, ya no la tienen. Escuchan, hermano, una alabanza y para ustedes qué bonito, ay, qué lindo canta este hermanito, esas son canciones, no son inspiradas por Dios, porque no produce nada. Acuérdese, las alabanzas inspiradas por Dios producían en la persona. Esa persona, hermano, cuando el predicador comenzaba a hablar, esa persona ya estaba preparada su corazón para rendirse a Cristo, porque eran inspiradas. Para escuchar canciones, hermano, escuchan el Elvis Presley, hermano, los Rolling Stones, ¿no? Pues claro, pero si de verdad, para honrar a Dios, entonces busque las inspiradas, ahí están. ¿Saben cómo le llaman ahora? Estaba escuchando una difusora cristiana. Ahora vamos, dice, con las canciones viejitas, el ayer, porque recordar ¿es qué? Es vivir, así es que lo dice esa, y pone las canciones viejitas, las de Marino. ¿Qué dice ese degenerado, digo yo? ¿Cómo que canciones? Si esas son las inspiradas. ¿Ah? Vieja, alguien pues, pero son inspiradas. Entonces ya todo es mundano. Hoy ganan premios. Entonces, si el mundo les está aplaudiendo a la cristiandad, algo mal anda ahí. Porque Jesús dijo, el mundo me aborreció, y si me aborreció a mí, lo van a aborrecer también a ustedes. Aquí no hay de otra. Y Pablo, 20, 30 años después que fundó las iglesias y se despidió de las iglesias, les dijo, cuando yo me ausente, cuando yo me vaya, se van a introducir hombres, lobos rapaces, que no van a perdonar a las ovejas. Y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios nos advierte, hermano. Nos pone claro todo. No hay para dónde perderse. No se haga y quererse presentar delante de Dios, que yo no sabía. Si hubiera sabido, pues yo no sabía. El pastor nunca me dijo eso, hermano. No, papito, puedes engañar a quien quiera, pero Dios no puede ser engañado. Dice que van a estar unos a su, ¿qué es esto? Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y a los de su derecha les dirá, entrad benditos de mi Padre, y ustedes malditos al lago de fuego. Eso ahí está, hermano. Y muchos le van a decir ahí, Señor, Señor, yo anduve predicando tu palabra, hablé lengua, sí, pero yo no te conozco, mundano, idólatra. A esto sí lo conozco, pero a ti no te conozco. Ahí no va a haber justificación, hermano. Dios es amor, dice la Escritura.
También dice ahí mismo, y también es fuego consumidor. Y hay de aquel, dice, que caiga en la ira de Dios. Aquí no hay vuelta de hoja. Esto no es juego, queridos hermanos. Dejen de jugar a la religiosidad. Tomen en serio la vida cristiana. Entonces la van a poder disfrutar. Y esto no quiere decir que no van a sufrir, que no se van a enfermar. Claro que se van a enfermar. Y tienen que ir donde el médico. Eso no es falta de fe. Vaya donde el médico. Pida oración. Vamos a orar. Si está en casa, vamos a orar en la casa. Si está en el hospital, vamos a ir al hospital y vamos a orar por usted, ¿verdad? Hacerle la extrema, así dicen, la extrema unción, yo no sé qué, pero aquí no se pide que se haga extrema, sino lo que se pide es que se ore, ¿verdad? Y si Dios lo va a levantar, lo levanta. Y si no, pues muy pronto nos veremos allá, querido hermano, con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, yo estoy en gran estrecho, no sé si quedarme o irme. Irme es mucho mejor, estaba hablando de su muerte. Irme es mucho mejor porque voy a la presencia de Dios. Quedarme, pues le sigo sirviendo al Señor. Así como están en estrecho, yo no sé si quedarme o irme, pero ustedes irse es para irse al mundo, no para Dios. No, ya los conozco a ustedes, son tremendos. Y finalizamos con el verso 6. Sin fe es imposible. Como estos hombres agradaron a Dios, es imposible que usted agrade a Dios como lo hicieron estos hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es real, y a la vez que es galardonador de lo que le buscan. Pero sin fe no se puede. No hay otra manera de agradar a Dios. Fe es creerle. Vuelvo otra vez al ejemplo que le pongo. Cómo los que son papás, cómo se sienten que sus hijos le crean a usted. ¿Cómo se siente? Agrada. Usted se siente orgulloso de su hijo porque le cree. Pero todo lo contrario, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría que su hijo o su hija le dijera, mira papá, mira mamá, eres mentiroso, siempre has mentido y yo no te creo? Ese es vergonzoso. Nadie me venga diciendo que se siente agradado que un hijo ya no le cree y le cree más al vecino, al amigo. Ese es vergonzoso. Que un hijo llegue a esa posición de no creerle. Entonces, creerle a Dios es eso. Que no solamente que Él es real, sino que realmente va a tratar con tu vida, como lo ha hecho con muchos, a tratar con tu vida. Es decir, la fe honra a Dios, y Dios dice, los que me honran, yo los honro también. Esa es la fe, certeza, convicción. Pero sin esa fe no se puede agradar a Dios. No importa lo que usted diga. Yo no sé qué se creen, que uno tiene que estarse congregando. Yo no me congrego, no necesito congregarme. Yo en mi casa yo oro ahí. Mentiras. Que andar orando. Y si de verdad ora, claramente dice la Escritura que Dios mira de lejos al soberbio, pero atiende al humilde, al que le obedece. Le cree y le obedece. Si no cree, no obedece. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Esos árboles que ustedes miran, esos árboles dan maíz, ¿verdad? Usted piensa que son palos de mango, pero no. Si usted va a buscar el fruto, va a ver usted que ¿qué lo manejamos? ¿Elote? ¿Cómo es? Sí, vaya a ver, No, por su fruto
se conoce el árbol, ¿verdad? Así lo distinguimos nosotros por su fruto. Inmediatamente un niño, ¿y ese palo de qué? Ese es mango, porque allá va y ya los he visto colgados en los palos. Y está, y tiene la certeza, y tiene la convicción, ¿verdad? Sí. Aunque yo le diga, no es mango, no vas a hallar mango ahí, vas a hallar elote. ¿Qué es lo que va a decir el niño? Ese viejo está loco. Porque por su fruto se conoce el árbol, así también el cristiano. Amén y amén. Tenemos el testimonio, son bastantes. Cuando hablo de los antiguos, hablo de los primeros, ¿verdad? El caso de Abel, Enoc y Noé, ¿verdad? Los primeros hombres que estaban todavía, hermanos, cerca cuando había sucedido lo de la creación. Ya después de Noé vienen las otras generaciones donde aparece Abraham, ¿verdad? Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor. Esta fe es la que transforma la vida de los hombres. Hombres que no conocían a Dios, pero cuando fueron llamados, le creyeron y conocieron a Dios. Y por eso actuaron. Eso es lo que usted mira ahí, la fe viva, porque recibieron la palabra viva de Dios. La palabra que actuó en los corazones de ellos es la que ahora actúa en nosotros, si nosotros le creemos a Jesucristo, su Hijo. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Perdona mi incredulidad, perdona la dureza de mi corazón, Señor. Dame fe y auméntame la fe, Señor, por favor. Que cada día sea fortalecida mi fe. Yo voy a leer tu palabra, la voy a creer, pero necesito que el Espíritu Santo me ayude, me enseñe cada vez que yo lea las Escrituras. Y cuando me congregue y escuche la exposición de la palabra, ayúdame a discernirla. Ayúdame a saber si la palabra viene del hombre, de una filosofía, o viene de ti, Señor. Dame discernimiento. Padre, gracias, porque a través de tu palabra somos guiados y perfeccionados para toda buena obra, Señor. Bendice a tu pueblo, dales fe, auméntales la fe, Señor, y ayúdales en sus necesidades. Sana al que está enfermo, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando, y que pueda brillar para tu gloria, Señor, y que venga a ser un instrumento útil en tu obra, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dan gloria a Dios. Hermanos, antes de continuar, solamente anunciarles pues, este domingo a las 9:30 de la mañana tenemos la fiesta, amén. Aleluya. Ya tenemos confirmados los Rolling Stones. Ya, no, ya